En este mes que estuve lejos de ustedes, mi propósito era enfocarme en revisar los cimientos de mi estructura, revisar mis bases, revisar mi sistema de creencias para ver qué estaba bien, qué tenía que redireccionar, qué tenía que limpiar. Y lo hice haciendo ayuno, evitando distracciones. Iba a hacer un ayuno durante 21 días a pura agua. No lo logré. Al quinto día no aguantaba la acidez, aunque realmente no me dio hambre. Sentía es como que si tu espíritu te haces más receptivo espiritualmente, ¿verdad? Es bien interesante cuando se ayuna. Y el Señor me habló, me mostraba, sin embargo yo me frustraba, me amargaba, después me alegraba. Estaba como una montaña rusa de emociones y no entendía. Yo decía, Señor, ayúdame a volver a ese estado donde ya yo me he encontrado, a ese estado donde yo te creo, donde mis emociones están alineadas contigo, donde no me importa lo que digan ni los pensamientos contrarios a ti, ni los ataques que me hace el enemigo, ni los insultos, ni lo que digan las circunstancias, sino que me importa nada más lo que dices tú, Señor, ¿cómo hago? Me siento inadecuado, me siento ya casi que me daba con el fuete, ¿verdad? Con el látigo. Y así estuve todo este mes, ¿verdad? Fue bien incómodo. Sin embargo, ya yo sabía que iba a volver hoy a publicar. Y ayer en la iglesia fue bellísimo, fue bellísimo. Estaba en el momento de la adoración. Yo le digo, Señor, ya. O sea, por favor, dime, papá, dime qué es lo que pasa, cómo hago para volver a ese estado, Señor, en el que yo estoy en una paz que no se comprende. O sea, ayúdame, Señor, ¿qué hago? Que no entiendo. Yo sé que no es un tema de ayunar o no ayunar, de orar o no orar. Yo sé que no es eso, porque yo conozco gente que se la pasa orando y viven preocupados. Muéstrame, Señor. Y allí me volvió a hablar sobre Abraham. Abraham le creyó a Dios, a lo que Dios le decía, a las palabras de Dios, sin que precisamente Abraham estuviera viendo nada. Sabemos que Abraham y Sara tuvieron a Isaac más pasados los 100 años y ambos lo que hicieron fue apegarse a lo que Dios había dicho independientemente de que su cuerpo les decía lo contrario. Ellos no es que estaban creyendo y ya, y no había ninguna oposición. La primera oposición la tenían en su cuerpo cuando sabemos que, me imagino que a Abraham el cuerpo le decía no tendrás erecciones y a Sara le decía ya tú no ves menstruación, no vas a tener hijos. Entonces a pesar de lo que sus cuerpos le decían, ellos decían, no me importa lo que tú digas, no me importa lo que tú digas, Él dijo. Y todo lo que existe fue creado por Él, por el que dijo que nosotros vamos a tener un hijo, así que nosotros nos mantenemos confiados porque sabemos que el que dio la promesa es fiel para cumplirla. Entonces, terminamos viendo que ellos se apegaron a lo que Dios dijo y eso terminó modificando hasta la biología, hasta las leyes naturales. Ahí no valió nada, y lo único que valió fue la palabra de Dios. Entonces, el Señor me muestra eso y me dice, Abraham creyó a mi palabra y su alegría estuvo en mi palabra. Yo respaldo mi palabra y mi palabra me soporta a mí. O sea, ¿quieres saber qué Dios piensa de ti? Ve a su palabra. Y quieres creer en la palabra, recuerda que Dios la respalda. Entonces, yo digo, ay Señor, ahí está, Señor, es eso, es creerte, es sencillamente creerte. ¿Y cómo no es creer en ti? Aparte, es creerte a ti, es creer lo que tú dices acerca de mí, es creer lo que ya hiciste, es no enfocarme en más nada, sino en solamente ser todo lo que tú dices que yo soy, todo lo que tú dices que somos juntos. Um, por cierto, me llega el video que publiqué sobre el tema de Abraham, que está bien espectacular. Este, el caso es que allí me volvió como a sentar en el hecho de que lo único que él necesita que hagamos es creerle, porque al creerle, entonces terminaremos viendo. No, dijo el Señor, no les he dicho si creen verán la gloria de Dios. Necesitamos es creerle. Ya Él hizo todo, ya todo está hecho. Si tenemos luchas aún es porque no hemos comprendido que el Señor ya venció esas luchas, que ya Él ganó esas luchas, que ya Él nos cambió la naturaleza, el estatus, la vida, todo, y que en la medida en que lo creemos, pues vamos a vivirlo. Y justo allí me trajo a la mente otro texto, el texto de Juan 6:63, que lo noté aquí, dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Fíjense ustedes,
En la medida en que nosotros pensamos con nuestra alma en sus palabras, estamos caminando en el Espíritu. Porque cuando estamos pensando con el alma, estamos pensando en su palabra, estamos prácticamente pensando en la vida Zoe que viene con su palabra, porque la palabra en griego allí de vida es Zoe, que es la vida abundante de Dios. Entonces sus palabras son espíritu y son vida. Solamente mantenerse pensando, meditando, imaginando, reflexionando su palabra, lo que Él ya hizo, lo que Él ya dice, lo que ya tú eres en Él, eso te va a pasar de una u otra manera, a transferir del espíritu a tu mundo físico, que es donde dice la palabra que ríos de agua viva fluirán de nosotros. En la medida en que meditemos, creamos, pensemos en su palabra, allí estamos apropiándonos de eso que él dice allí, que su palabra es espíritu, son espíritu y son vida. Y por otro lado, sin darme cuenta, por motivo de lo que me pasó que publiqué hace mes y tanto, el que no sabe lo que estoy hablando es esto, el asunto es que se me quiso levantar de nuevo el ídolo de que alguna vez fue el ídolo más fuerte en mi vida, que era el ídolo del cambio. Ajá, entonces, ¿es que cambiaste o no cambiaste? ¿Es que esto es verdad o no es verdad? Es que el testimonio, es que... Y yo dije, Señor, esto, o sea, todo el tiempo que yo me enfoqué en mi vida, lo que hice fue perderla. Yo vuelvo a renunciar a mi vida, Señor, y yo me voy a enfocar solamente en ti. Y ahí Él me lo dijo, me mostró en Gálatas 6:15, dice, porque ni la circuncisión ni la circuncisión, porque ni la circuncisión ni la circuncisión valen nada sino la nueva criatura. Cuando le dije eso, le dije, Señor, ¿sabes qué? Renuncio a lo que vaya a pasar conmigo, renuncio a mi futuro, renuncio a mis metas, renuncio a mis sueños, si me voy a casar, si no me voy a casar, si no me interesa nada, yo pongo todo de lado. Señor, solamente quiero enfocarme en ti. Y ahí me trajo ese versículo. Solamente la nueva criatura vale. Y dije, ay, listo, Señor. Entonces yo no me tengo que enfocar en más nada. Yo lo único que tengo que enfocarme es ser todo lo que tú dices que yo soy. Es vivir en esa alegría. Señor, no hay nadie más alto que tú. No hay autoridad más alta que tú. Es como, o sea, si tú dices que ya yo soy libre del pecado, como le dice en Romanos 6, que ya tu espíritu y el mío son uno, que somos nacidos de ti, que estoy sentado contigo en los lugares celestiales, que soy limpio, justo, sin mancha. Entonces, si ya tú, que eres la autoridad más alta que existe, dice eso, entonces, ¿por qué ¿quién soy yo para decir lo contrario? ¿Quién soy yo, simple ser humano, para decir lo contrario? Cuando tú, la autoridad más alta, está diciendo todas estas verdades, que de hecho las comparto acá, que es su voluntad. La voluntad de Dios para nosotros es que fuéramos uno con Él, que el pecado perdiera el poder sobre nosotros, hacernos completamente nuevo, darnos un nuevo corazón, darnos su mente, hacerse uno con nosotros, sellarnos en Él para protegernos. Mira, ese video a mí me parece que está bellísimo lo que Dios mostró ahí y que les puede servir. El asunto es el siguiente. ¿Por qué razón volvemos a esclavizarnos cuando Él ya nos hizo libres? Y no me hablo de esclavizarse solamente del pecado, sino en tus pensamientos, en nuestros pensamientos. ¿Por qué razón me esclavizo en mis pensamientos? Es como, por ejemplo, es como si alguien fuera a la cárcel y de repente llega otra persona y paga la fianza. Y el juez, la máxima autoridad, dice, listo, quedas en libertad porque alguien pagó tu fianza. Cuando esa persona sale a la calle, sabiendo que ya está en libertad, que la máxima autoridad dijo, eres libre. Cuando él ve a un policía raso, de bajo nivel de autoridad, no va a tener miedo, porque él sabe que la máxima autoridad le dio boleta de libertad. Entonces, ya nosotros tenemos boleta de libertad. Ya tenemos boleta de libertad. El Señor le dio cumplimiento final a la ley. Hoy día somos libres. Ya nosotros no andamos en la ley, andamos en el Espíritu, andamos en la nueva criatura que Él hizo de nosotros. Andamos en la libertad de todo lo que Él logró para nosotros. Sí, los mandamientos, sí, la ley, los cumpliremos, pero ya no va a ser por nuestras propias fuerzas, sino que va a ser desde el Espíritu. Va a ser algo natural, ya no va a ser forzado. Ya no nos tenemos que esforzar para ganar su amor, ya lo tenemos, ya Él nos amó, ya Él nos aceptó en Jesús, ya Él nos trajo de vuelta a Él, ya nos recibió con los brazos abiertos. Entonces, ahí es lo que Él me decía, ya te di boleta de libertad, considérate libre, vive en la libertad que yo te di. Y recuerda, también me mostró, hay un versículo, no recuerdo en este momento, déjame buscarlo. Acá está.
Segunda de Timoteo 1, 7 dice, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto yo nunca lo había entendido, el espíritu de dominio propio. Yo decía, pero ¿qué dominio propio voy a tener yo si no me puedo ni controlar? Así vivía yo. Y entonces el Señor me muestra y me dice, ese dominio propio lo tienes en el espíritu nacido nuevo. El espíritu nacido nuevo quiere hacer la voluntad de Dios. Entonces, ese fue el espíritu de dominio propio que Él te dio. Un espíritu que está acorde a Dios, que es uno con Dios, que tiene la naturaleza de Dios, que tiene la capacidad no tiene la capacidad de pecar y tiene la capacidad de rechazar las cosas contrarias a Dios. Ese es el espíritu de dominio propio que recibimos de Él, y espíritu de amor, y no es un espíritu de temor. Entonces, yo dije, ok, Señor, entonces no es en mi fuerza de voluntad que yo tengo que aplicar ese dominio propio. Bueno, es en la fuerza de voluntad del Espíritu nacido de nuevo que quiere hacer tu voluntad. Entonces dije yo, amén. Señor, te doy gracias. Te doy gracias porque me declaraste libre, me diste boleta de libertad, todos mis cargos fueron clavados en la cruz, como lo dice en Colosenses 2. Y aparte de eso, tú que eres la máxima autoridad, me hiciste completamente nuevo y me dices, solamente camina en el Espíritu, solamente cree en mi palabra, en todo lo que yo hice, y verás en el mundo físico todo lo que la palabra dice acerca de ti, todo lo que tú eres en ella. Pon de lado las emociones, pon de lado el físico, pon de lado todo y solamente enfócate en lo que yo digo acerca de ti, porque lo que yo digo, mis palabras son espíritu y son vida. ¡Aleluya! Ya estoy emocionado. Pronto estaré compartiendo con ustedes un proyecto que se está cocinando y espero que sea bendición para muchos. Y es un placer estar de vuelta, es poder servirles, poder traer más de lo que significa la identidad en Él. Porque como lo he dicho antes, para mí el diseño original no es hombre y mujer. Para mí el diseño original es volver al Padre en Cristo Jesús y dejarse guiar por el Espíritu Santo. Cuando tú vuelves al Padre, en la justicia que tienes en Jesús, y dejas el Espíritu Santo poner todo en orden, lo demás viene por añadidura. Porque la separación inicial no fue del hombre y la mujer. La separación inicial fue del Padre, fue de Dios y la humanidad. Volvamos al Padre en Cristo Jesús y dejemos al Espíritu Santo hacer lo que Él sabe hacer. Que Dios los bendiga y nos vemos la semana que viene. Bye, chao.